Ok, bien. Cuando veamos cada tema, chicos, recuerden siempre prestarle mucha atención al concepto. En personalidad, ustedes se van a encontrar en los documentos con bueno, una variedad de conceptos, algunos que son del DSM. Eh, pero lo importante cuando ustedes estudien el concepto de personalidad es que tomen, más allá de todas las características que se les dan o que presentan los distintos autores, eh, es que ustedes puedan tomar o formar un concepto el cual les permita diferenciar una personalidad normal de un trastorno de personalidad. ¿Sí? Entonces, bueno, yo acá les voy a puntualizar las características fundamentales y eso es lo que, bueno, sería como lo troncal del concepto. Todo lo demás, bueno, son como cuestiones aplicativas, como para que se pueda entender un poco más y demás. Pero si ustedes a partir de lo que dicen de un concepto de personalidad no se puede diferenciar lo que es una personalidad normal de un trastorno, el concepto no tendría mucha validez. Ya. Entonces vamos a ver hoy las definiciones, las características, ¿sí? Los componentes y después, bueno, nos vamos a adentrar en lo que son los trastornos que clasifica el DSM-5 y la descripción de cada uno de estos grupos. Bien, entonces a esto me refería. Fíjense que dicen en el concepto que la personalidad es un modo de ser, ¿sí? A veces se quedan solo con eso, ¿no? La personalidad es un modo de ser en el mundo y demás, que después vamos a ver otros conceptos que hacen hincapié en esto. Bueno, cuando hablamos de un trastorno de personalidad, también es un modo de ser. Entonces, eh, si bien es una manera de empezar a explicar el concepto, no es que lo define en sí, no lo diferencia. Eh, entonces, cuando hablamos de personalidad, decimos que la personalidad habla de que es un modo de ser único e irrepetible en cada individuo. Y es conocido a través del repertorio de conductas que tiene una persona. O sea, la manera en la que nosotros nos comportamos va a ir bueno, mostrando este modo de ser. ¿Qué es la conducta? La conducta es un conjunto de fenómenos que son observables o factibles de ser detectados. Según Blecher, todas las manifestaciones del ser humano, cualquiera sea su característica de presentación, ya sea consciente o inconsciente, ¿sí? Todas aquellas cosas que nosotros hacemos de forma consciente o las cosas que hacemos de manera inconsciente son parte de nuestra personalidad. Porque a veces se tiende a tomar que, bueno, aquello que hago de forma inconsciente no es algo propio, ¿no? Porque lo hice inconscientemente. Bueno, las cosas que hacemos inconscientemente a veces son más propias que las que hacemos de forma consciente, que están manipuladas, ¿no? Por los intereses bueno, del sujeto en función de lo que quieran mostrar, ¿no? Entonces, las áreas de manifestación de la conducta, según Blecher y Pichon-Rivière, van a ser eh, áreas de los procesos o fenómenos mentales, la mente, ¿sí? Lo que nosotros pensamos, las áreas de los procesos o fenómenos corporales, el cuerpo a través del cual se va a transmitir la conducta, y las áreas de los procesos o fenómenos sociales que, bueno, es el mundo externo. Esas son las áreas de manifestación de la conducta. Desde el DSM-5 se dice que la personalidad son patrones de conducta entramados que incluyen el modo en que uno se relaciona, percibe, piensa al entorno y a sí mismo.
la personalidad aparece como una totalidad estructurada coherentemente con rasgos propios en cada individuo, capaz de autoconocerse y en la medida en que se conoce, autodirigirse. ¿Sí? A medida que nosotros vamos siendo conscientes de la manera de ser que tenemos, ¿sí? Es que podemos ir, bueno, eh, como actuando sobre esa personalidad, sobre esa forma de ser. Es abierta a las influencias ambientales que la configuran. Acá fíjense que entra todo, por eso yo siempre insisto en que traten de ir vinculando los conceptos cuando hablamos de que somos o que la personalidad está abierta a los procesos ambientales. Estamos hablando de los procesos de identificación. En la medida en que nosotros nos relacionamos con el mundo externo, con el otro, bueno, vamos de alguna manera tomando características del entorno que nos rodea. Por eso ustedes como estudiantes de medicina tienen ciertos rasgos que comparten más allá de las, vamos a decir, enormes diferencias que pueden haber entre uno y otro, y se van a diferenciar de los que son estudiantes de ingeniería o de los que son estudiantes de psicología o estudiantes de cualquier otra materia. Por eso cada, por ejemplo, profesión dentro de su grupo de profesionales tienen características comunes, ¿sí? Porque nos vamos viendo influidos por el entorno. Eh, y a la vez que configuran una relación que siempre es dialéctica y fundamentada sobre el hecho básico de la naturaleza corporal del hombre. ¿Qué quiere decir que es dialéctica? La dialéctica es, bueno, algo que funciona en opuestos y da lugar a un determinado resultado, ¿sí? Resulta o decanta en una síntesis. La dialéctica del médico y el paciente. Vamos a decir que está formado por una tesis, una antítesis y una síntesis. La tesis el médico, la antítesis es lo opuesto a la tesis, ¿no? O sea, es como decir B es opuesto a A en función de que es distinto. Entonces, en la dialéctica médico-paciente, médico-tesis, paciente-antítesis, médico es el que cura, paciente es el que está enfermo, y la síntesis es justamente el proceso de tratamiento, ¿sí? Todo se forma por relaciones dialécticas, la del estudiante con el profesor tesis, alumno antítesis y la síntesis, la educación. Bueno, ¿qué quiere decir? Que la personalidad, bueno, está configurada por un proceso dialéctico, que justamente lo que nosotros vamos a tener es esto, ¿no? Que tiene que ver con los distintos procesos, ¿sí? Que se van relacionando y van dando lugar a algo distinto. Entonces tenemos al sujeto con lo que trae de manera natural, de manera biológica, podemos decir. En opuesto tenemos la educación, ¿sí? La influencia del mundo externo, todo aquello que se nos va introduciendo y nosotros vamos internalizando y nos va moldeando, y como resultado tenemos una forma de ser, ¿sí? Tenemos nuestra personalidad. Que siempre va a ser distinta de los demás sujetos, incluido de las personas de mi entorno. Yo no tengo la misma personalidad que mis hermanos, aunque, bueno, nos hayamos educado en el mismo entorno, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto que nosotros traemos de manera genuina hace que la educación de nuestros padres sea elaborada, procesada o metabolizada de una manera distinta a la que la va a procesar mi hermano o mi hermana, ¿sí? Esa es la dialéctica de la personalidad. Entonces, para repasar, ¿sí? La personalidad es una totalidad estructurada, ¿sí? Con rasgos propios para cada individuo.
En la medida en que tenemos la capacidad de autoconocernos, nos podemos autodirigir. En la medida en que no sabemos qué es o cómo somos, bueno, es difícil, ¿sí? Que nos podamos autodirigir. Por eso también a veces eh, lo que se trabaja en el proceso de análisis es las cosas que yo soy y que no soy consciente, ¿no? No sé por qué le caigo mal a todo el mundo, no sé por qué todos me conocen y está todo bien y al tiempo me dejan de lado. No sé qué es lo que sucede. La gente tiene la culpa, ¿no? Siempre, bueno, a veces uno tiende a proyectar afuera y cuando empiezo a evaluar qué es lo que sucede, bueno, a veces tiene que ver con conductas, características o maneras de ser que nosotros tenemos y que no le habíamos, no las habíamos hecho conscientes justamente porque, bueno, tendemos a rechazar las cosas malas de nuestra personalidad. Entonces, está abierta a influencias de el ambiente y se va a configurar a través de estos procesos dialécticos. Em, Características, ¿sí? Acá les pongo. eh, Ustedes se van a encontrar, chicos, con todas estas características. Hoy se van a encontrar con muchos conceptos. Yo les coloco acá para que ustedes las vean y las tengan como en cuenta, pero ahora vamos a ver de forma más, podemos decir, detallada cuáles son las características esenciales que permiten que uno diferencie un concepto de personalidad normal de uno de trastorno. Entonces, eh, se presenta como una variable intermedia, se afirma como un estilo a través de la conducta y por medio de ella. La personalidad tiene la misión rectora en la organización de la vida psíquica y de la conducta humana. Y va a tener estas características, ¿sí? La de unidad, la estructura durable, que es dinámica, que hay una organización, una integración, temporalidad, ¿sí? Plasticidad. También se realiza regulando sistemáticamente la inteligencia, más el afecto, más la voluntad, más los valores, más el dinamismo, más la espiritualidad. Bueno, todo esto son conceptos con los que se van a encontrar. Pero lo fundamental, chicos, son estas características, ¿sí? Estas cuatro características son las que a ustedes les va a permitir eh, diferenciar un trastorno de personalidad de una personalidad estable o normal. Eh, una es que la personalidad es única, ¿sí? Lo que les decía recién, en este proceso dialéctico a través del cual nosotros constituimos nuestra personalidad, siempre están las cosas que nos son propios y nos diferencian del resto de los seres humanos, de todos, ¿sí? Nosotros podemos tener muchas cosas parecidas a determinada gente con la que tenemos afinidad, a nuestros padres, a ciertos amigos y demás, pero siempre hay cosas que nos van a diferenciar. Si en algún caso esto no sucede, ¿qué pasa con los trastornos de personalidad? En los trastornos de personalidad, el sujeto empieza a tener una conducta estereotipada. eh, Empezamos a ver que se repiten patrones de acción que son totalmente iguales a los de otros sujetos, ¿sí? En estado de malestar. Entonces empiezan a haber conductas que son totalmente idénticas. Y eso hace que, bueno, se terminen englobando todas estas características en diagnósticos, ¿no? Porque cuando empezamos a encontrar sujetos que tienen misma forma de enfrentar las dificultades, misma forma de distorsionar el mundo, misma forma de, vamos a decir, defenderse de la angustia y demás, bueno, podemos empezar a agrupar ciertos trastornos en un diagnóstico que los abarca. ¿Por qué? Porque pierden esta capacidad de ser totalmente únicos, ¿no? Cuando hablamos de identificación, decimos que en el proceso de identificación nosotros vamos tomando cosas de nuestro entorno, de nuestros padres, de nuestros docentes, de nuestros amigos y vamos constituyendo nuestra personalidad.
Esto se denomina identificaciones parciales. Nosotros siempre hacemos identificaciones parciales. Ustedes en este proceso de convertirse en médicos van a ir tomando ciertos gestos, cosas que les gustan y demás, ¿no? Por eso cada profesión tiene su cliché, ¿no? Cierta forma de hablar, cierta forma de moverse y demás, pero cuando ustedes están en otro contexto que no es el del ejercicio de la medicina, bueno, se mueven se comunican de una forma distinta. Eso son identificaciones parciales. Voy tomando ciertas características que me hacen actuar como médico, pero no soy médico las 24 horas de los 7 días a la semana. ¿Sí? Este, Cuando yo empiezo a tomar identificaciones que son inflexibles, ¿sí? Y que hacen que siempre sea de la misma manera, estamos hablando de identificaciones masivas, ¿no? Y eso habla de ciertos trastornos. Se puede ver en cuanto a la conducta, a que siempre me comporto de la misma forma, aunque esté en lugares distintos, ¿sí? O también, bueno, se ven en otros casos como más explícitos, ¿sí? Cuando yo quiero ser como otra persona, ¿no? Yo me quiero parecer o yo no quiero tomar ciertos rasgos. Fíjense que sucede mucho en, en muchos campos, pero para que ustedes lo vean bien claro, en el tema de caracterizarme como algo. Supongamos el tema de las cirugías, ¿no? Aquellas personas que quieren o que les gusta desde chiquititas, no sé, la Barbie. Y cuando son grandes empiezan a hacer cosas para parecerse a la Barbie. Y se dejan el pelo largo y se tiñen de rubio y de repente se hacen una cirugía y después otra y se visten y hablan y de repente terminan con un número de cirugías tal que realmente se transforman en una muñeca, ¿no? De plástico. Se pierde la capacidad de tomar rasgos y conservarme yo como sujeto. Eh, Hace un tiempo también hubo un auge de las personas que aman los gatos y se hacen cirugías y se parecen a los gatos. Y bueno, hay muchas cuestiones patológicas que se canalizan por el lado de las cirugías, ¿no? Porque es la posibilidad de jugar con el esquema corporal que tanto pesa a veces. Bien, entonces cuando la personalidad, nosotros vemos que un sujeto empieza a tener características estereotipadas, ¿sí? A ciertos cuadros que están definidos, bueno, empezamos podemos hablar, ¿no? De que hay indicadores de un trastorno. Otra característica de la personalidad normal es que es evolutiva. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien nosotros tenemos una personalidad que es estable, que se va formando y que nosotros podemos decir, desde chiquito yo siempre fui de tal manera y eso me identifica, eso me hace a mí como único en tales aspectos, al mismo tiempo hay cosas que tienen que ir cambiando, pensamientos que van cambiando, maneras, ¿no? de vincularme y un montón de cosas. Si hay algo que caracteriza a la sociedad o al ser humano en sí, es que es evolutivo. Si no tuviésemos la capacidad de evolucionar, bueno, estaríamos este, aún en las costumbres primitivas, ¿no? Porque, bueno, la sociedad, los cambios que se van generando en la sociedad, justamente tiene que ver con esto, con la capacidad que uno tiene de evolucionar en ciertos pensamientos. Por eso es que, por ejemplo, ahora yo puedo ver acá en la clase de medicina mujeres estudiando, ¿sí? Porque si la sociedad siguiese en ciertas maneras de pensar, bueno, solamente la educación era para los varones y ustedes no podrían tener una profesora universitaria porque las profesoras eran solo varones, las mujeres en la educación eran maestras, ¿no? Nunca llegó, por ejemplo, en la época ni en la época de Freud, hace muy poco que se incorporó eh,
la mujer en el ámbito de la educación superior. Entonces, si hay algo que se caracteriza al ser humano es por evolucionar, ¿sí? Evolucionar en sus maneras de pensar, de actuar, de ser. Otra característica esencial, ¿sí?, de una personalidad normal es que es adaptativa, ¿sí? Que yo tengo la capacidad de tolerar cosas que no son comunes a mí, adaptarme a los cambios. Entonces, yo puedo tener mis ciertas preferencias, mis ciertas maneras de ser y demás, pero en determinados contextos me adapto, ¿sí? Por ejemplo, ustedes ahora en la clase, al ser virtual, bueno, tienen ciertas cosas que hacen, ¿no? Y están tomando mate, van, vienen, aparece el perrito, aparece el gatito, los llaman por teléfono, se levantan, no sé, ¿sí? Están en su casa, básicamente. Pero en una clase presencial, bueno, todas esas cosas no las hacen. Y nadie discute, ay, bueno, pero en la virtual yo lo hago, ¿no? Porque nos vamos adaptando al entorno, al contexto en el que estamos. Este, si ustedes van, no sé, por más estudiosos que sean, salen una noche con sus amigos y van a un boliche, no se van a llevar un libro para leer, ¿no? Uno se va adaptando a ciertos contextos. Tenemos ciertas maneras de hablar, ciertas maneras de comunicarnos, ¿sí? Que tienen que responder a el lugar, el entorno en el que yo estoy. A nivel cultural también, ¿sí? Por eso a veces, si un sujeto como turista, a veces he visto que se critica mucho, ¿no? Esto de las personas que van a lugares, no sé, con culturas totalmente distintas y tienen la incapacidad de adaptarse a ese entorno y quieren como imponer su manera de vivir en su sociedad, se dice que son irrespetuosos y demás, que en realidad, bueno, lo que hay es una incapacidad de adaptarme al contexto en el que estoy. Y por último, la personalidad tiene que ser predecible, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros la unimos con la característica de que la personalidad es única y que hay cosas que me distinguen, que son rasgos comunes para mí, bueno, hay cosas que yo puedo esperar de una persona teniendo en cuenta cómo es, ¿sí? Entonces, yo sé, por ejemplo, hay ciertas personas que a veces decimos, hacemos el comentario de, bueno, no le puedo decir tales cosas, no le puedo hacer determinados chistes porque se va a enojar. En cambio, otras personas, bueno, no, son como más abiertas o tienen otro sentido del humor. Bueno, eso quiere decir que el sujeto tiene ciertas características que me permite a mí saber cómo más o menos va a actuar ante determinada situación, ¿sí? Cuando estas características, chicos, se ven obstaculizadas o se ven modificadas, el sujeto empieza a tener conductas estereotipadas o queda estancado en una manera nada más, ¿sí?, de actuar, tiene la incapacidad de adaptarse a distintos entornos, entonces al lugar al que va siempre necesita, bueno, responder a sus rutinas y a sus formas de ser nada más, o a veces tiene cambios abruptos eh, que no son característicos de ellos, bueno, es cuando vamos a hablar de un trastorno de personalidad, ¿sí? ¿Sí? Yo soy una persona que no soy de sociabilizar mucho, que tengo un entorno reducido, que me gusta leer, que me gusta estar con los animales y de repente, no sé, pierdo a alguien querido y empiezo a salir, a estar con un montón de gente, a tomar, a estar un poco maníaca, podemos decir, bueno, va a llamar la atención. ¿Por qué? Porque yo no era así. ¿Sí? Si yo soy una persona introvertida y de repente empiezo a ser totalmente extrovertida,
Al revés, si yo soy una persona totalmente extrovertida y de repente me aíslo, no me gusta salir, no tengo ganas de estar con la gente, me muestro apático, bueno, pasa a ser algo que no es esperable para los demás, ¿sí? Entonces, estas cuatro características son las características fundamentales que les van a indicar a ustedes cuándo podemos pensar en un trastorno de personalidad. La personalidad tiene componentes, ¿sí? Tiene un componente, vamos a decir, más orgánico y uno más social, ¿sí? El temperamento es el componente más profundo de la personalidad, es fundamentalmente hereditario y biológico y conformado por los impulsos y los sentimientos vitales. ¿Sí? Son las cosas que nosotros tenemos y que nos identifican con nuestro entorno familiar, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo a veces tengo determinadas expresiones o determinadas formas de ser o de comportarme que, bueno, son propias dentro de la familia, ¿no? Nuestro temperamento es de determinada manera. Pero no es algo que nosotros eh, hayamos constituido en el vínculo, ¿sí? Supongamos que yo nunca conocí a mi papá, yo tengo muchas cosas, muchas características del temperamento de mi papá, supongamos que yo no lo hubiese conocido nunca, no hubiese tenido esa identificación con él, no igual lo tendría, ¿sí? Porque son cuestiones más orgánicas, ¿sí? Hereditarias. A eso se llama yo fisiológico. Al temperamento se le llama un yo fisiológico. En cambio, el carácter es un conjunto de rasgos grabados, observables, que definen una manera habitual de comportamiento en cierto tipo de situaciones o frente a ciertos objetos. El carácter es el temperamento más las experiencias y la educación social, ¿sí? Es lo que puede ser modificado en el individuo por la incorporación de la cultura. Entonces, el temperamento es algo que nosotros tenemos, pero que no ocupa lo central de nuestra personalidad. Por eso yo les decía que la personalidad es un proceso dialéctico. Nosotros tenemos nuestro temperamento, ¿sí? Que es lo que traemos, y la sociedad, ¿sí? El vínculo con la sociedad es lo que va conformando nuestro carácter, que es lo que va como dominando nuestro temperamento, se va ligando a la realidad. Recuerden que el yo se liga al principio de realidad, entonces por más temperamento exaltado que yo tenga, si ustedes están rindiendo un examen y les va mal, y por más que tengan un temperamento fuerte, como se les dice, o irritable, no van a levantar el banco y tirarlo contra el pizarrón, ¿sí? Por más que deseen hacerlo eso, porque el carácter es o sea, en este desarrollo del yo, nosotros respondemos al principio de la realidad, ¿no? A nuestros intereses, a lo que demanda el super yo y demás. Bueno, al carácter se le llama nuestro yo social, ¿sí? Entonces, los componentes de la personalidad van a ser tanto el temperamento como el carácter, y el carácter va a ser el que va a ir regulando nuestro temperamento. Y acá es donde yo les decía que ustedes se van a encontrar con muchas características, ¿sí? De la personalidad, pero siempre tengan en cuenta cuando yo les pregunto, cuando cualquier otro docente les pregunte cuáles son las características fundamentales para diferenciar una personalidad normal de un trastorno de personalidad, son las cuatro que yo ya les mencioné recién, ¿sí? Que es única, que es evolutiva, que es adaptativa, ¿sí? Este, porque si ustedes, bueno, a veces toman
todas estas características, primero, bueno, algunas no representan tanto la diferencia. Por ejemplo, una de las características que menciona acá el DSM es el autodominio y el autoconocimiento. Bueno, autodominio y autoconocimiento es algo que le sobra a los sujetos que tienen trastorno obsesivo, ¿sí? El sujeto sabe lo que le pasa, sabe lo que está bien, lo que está mal, tienen una capacidad de control enorme, pero bueno, eso no impide que sea un trastorno. ¿Por qué? Porque es impulsivo, porque es algo que se les impone. Responsabilidad de acciones, correcta percepción y adaptación de la realidad, madurez afectiva, estabilidad emocional, cultivo intelectual, educación de la voluntad, vivir con valores éticos, elaboración de un proyecto existencial, la vida espiritual culturalmente adaptada, ¿sí? Porque recuerden que la vida espiritual es algo que también se exacerba mucho en ciertos trastornos, sobre todo psicóticos, donde empiezan a aparecer los delirios místicos. Y en un comienzo pareciese que es solamente una mayor importancia a la vida espiritual, pero los delirios místicos son cosas que suelen evolucionar con el tiempo. Entonces, si yo de repente nunca presté atención a la religión o tuve una práctica, vamos a decir, con lo mínimo y lo necesario, y de repente empiezo a interesarme por todas las cuestiones religiosas y empiezo a ir a misa y empiezo a hacer ciertas cosas, bueno, son características que se salen de lo que yo era. Por eso cuando hablamos de que tiene que ser predecible, si el sujeto empieza a hacer cosas que no les eran propias, bueno, es cuando podemos empezar a pensar en un trastorno de personalidad. Bien, ahora vamos a pasar a lo que son los trastornos propiamente dichos. Profe, ¿Sí? ¿Sí? ¿puede volver hacia atrás un segundo, por favor? Chicos, todo esto que ustedes tienen lo tienen que estudiar de los documentos, ¿sí? Ustedes recuerden que los powers son más que nada una guía para mí, para que yo no me olvide de dar ciertos temas o decir ciertas cosas. Pero todo lo que ustedes tienen acá lo tienen en el DCM. Cuando terminemos la clase está la bibliografía también, ¿sí? Bien, los trastornos de personalidad se dan cuando los rasgos de carácter son inflexibles, ¿sí? Habíamos dicho que bueno, la personalidad normal tiene que evolucionar y ser adaptativa, o sea que tiene que ser flexible. Cuando son desadaptativos, cuando hay incapacidad social, ¿sí? Más allá de que me guste o no me guste, porque hay personas que son más sociables y otras menos, por más que me guste o no me guste, bueno, la incapacidad, aquella, vamos a decir, obstáculos que impiden que yo pueda tener un vínculo con un otro social, va a hablar, ¿no?, de ciertos trastornos. La disfuncionalidad ocupacional y causan malestar subjetivo. Esto es muy importante, ¿no?, que hayan ciertas características de mi comportamiento que me generen ese malestar. Conceptos generales de los Profe, trastornos de personalidad. Sí. tengo una duda. En desadaptativo, en el anterior, cuando, por ejemplo, alguien me dice algo y yo me lo tomo bien, después puede pasar un tiempo y esa misma persona me vuelve a decir lo mismo y ahí yo reacciono de una mala manera. ¿Eso puede ser algo desadaptativo? Este, No, 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 no. Eso puede ser, primero que a veces nos dicen, bueno, vos decís algo, bueno, hay que ver qué. Supongamos que eh, te hacen un comentario sobre tu aspecto físico, ¿no? Y vos ese día estás
muy tranquila o estás pensando en otra cosa o te sentís muy segura con vos misma, este, y no te reís o te lo tomas como un chiste. Y otra vez te vuelve a hacer el mismo comentario con el aspecto físico y ese día quizás no estás de tan buen humor o estás con ciertas autocríticas o te cansa que te digan, ¿no? Porque a veces nos dicen las cosas una vez y las podemos tomar a bien, pero cuando tornan repetidas, bueno, nos pueden molestar. Es normal, ¿sí? Si vos me haces el mismo chiste con mi aspecto físico una vez, puede ser gracioso, pero si ya lo decís 2 o 3 veces, ya empiezo a pensar que tenés una cuestión personal, ¿no? O que empiezo a pensar, ¿no? Que querés hacerme sentir mal o un montón de cosas, ¿no? Que a uno le puede pasar. No, desadaptativo se refiere a que yo no puedo amoldarme a una situación. Eh, por ejemplo, les doy un ejemplo les voy a dar un ejemplo más, como podemos decir, cliché, ¿sí? Más estereotipado, y le voy a dar un ejemplo común de una situación que me pasó a mí en una clase. El más cliché, que es algo que hace que uno pueda ver, por ejemplo, en el caso de las personalidades autistas, las personas autistas tienen mucha dificultad para adaptarse a ciertas situaciones que no son su rutina, ¿sí? Entonces, yo tenía un pacientito que tenía unos 7 años y él venía siempre los martes a las 3 de la tarde conmigo. En un momento, mi secretaria en una sesión hizo unos cambios y yo me había olvidado de decirle que él siempre se tenía que mantener el mismo horario porque, bueno, las características de las personas con autismo suele ser la dificultad para adaptarse a los cambios, ¿no? Entonces, le cambió el día y él vino el miércoles y la mamá lo trajo llorando y él decía que no porque a mí me veía los martes y que los martes no era yo, ¿sí? Y entró a la sesión muy enojado y no hizo nada en toda la hora de sesión porque él solamente podía estar conmigo los martes, ¿sí? Hay una dificultad para adaptarse a ciertos cambios, ¿sí? Eso más estereotipado. Después se los digo acá en los neuróticos, ¿no? Que a veces tenemos esos problemas de adaptación, que puede tener que ver con nuestros problemas y demás. Estábamos en un examen bueno, yo como había hecho un solo examen y tenía 2 comisiones, no permitía que la gente saliera hasta que se cumpliera la hora. ¿Para qué? Para que no se pasen las preguntas y eso. Eh, entonces, terminan de rendir y están ahí haciendo tiempo hasta que cambie de hora y veo un alumno que está con el celular y es un alumno mayor, ¿no? Era de las personas adultas que empiezan a estudiar, ¿sí? Y le digo, no se puede usar el celular. Entonces, agarra el celular, chicos, y lo tira contra el banco y dice así, y dice, solamente está apagando la alarma. Claro, había empezado a sonar la alarma, yo no la escuché, pero con una irritabilidad, ¿sí? Con un enojo, ¿sí? Tal que, bueno, evidencia que hay una dificultad, ¿no? En él en adaptarse a ciertas normas. ¿Por qué? ¿Será porque le resulta incómodo que lo reten siendo adulto? ¿Porque se siente incómodo estando con chicos más jóvenes y estudiando? La verdad que no sé cuál era el problema, pero eso es indicador de una incapacidad de adaptarse, ¿no? A cierto entorno y a ciertas reglas, ¿no? Por cuestiones muy personales, muy neuróticas, podemos decir, ¿sí? Si ustedes vienen a un examen que siempre tienen que venir
con guardapolvo y se tienen que sentar y hablar y ustedes vienen así vestidas como para ir al boliche y se sientan y me hablan como si fuese una amiga, bueno, esas son conductas desadaptativas, si no se adaptan al entorno. Por eso yo les decía, si vos vas a un boliche y te llevas un libro, bueno, estamos hablando de una conducta desadaptativa, nadie va, ni se puede leer tampoco, ¿no? En un boliche. Eh, a eso se refiere, ¿sí? Con desadaptativo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, gracias, profe. Bien, los conceptos generales, los trastornos de personalidad se caracterizan por ser rígidos, que producen malestar en el individuo o interfieren en su normal desempeño. ¿Sí? Entonces, esto hace que el sujeto no pueda como ir buscando otras alternativas o comportándose de otras maneras. Estos patrones de comportamiento y experimentación interna, que son pensamientos, sentimientos, sensaciones, difieren de la cultura del paciente. Y eso siempre tenganlo en cuenta porque a nivel cultural hay cosas que para nosotros son normales y para otras culturas no. Incluye problemas de afecto, la cognición, el control de impulsos, las relaciones interpersonales, es decir, que abarcan gran parte de la vida social y personal del individuo. Bien, estos son los conceptos generales de trastorno de personalidad, ¿sí? Que en el documento tienen todo desarrollado. Yo siempre insisto que cuando tomen apuntes, quizás a veces lo más importante es que vayan como tomando apunte de lo que yo les digo, chicos, cuando hablamos de características de la personalidad normal, tomen estas cuatro, todas las demás que aparecen las pueden leer para entender ustedes, pero lo que tienen que realmente focalizarse es acá, ¿sí? Porque si ustedes copian todo, como si todo fuese muy, muy importante, ahí es cuando después se les hace un lío o una ensalada que no pueden diferenciar. Bien. Dentro de los trastornos de personalidad vamos a tener 3 grupos, ¿sí? Y cada grupo tiene características semejantes, por eso están agrupados, por eso decimos que los trastornos de personalidad pasan a ser estereotipados, ¿no? Pasan a ser o dejan de ser únicos las características. Entonces, estas personas, más allá de que hay diferencias entre ellos, entre los trastornos, hay cosas que los identifican, ¿sí? Como un trastorno en general. Estas son personas retraídas, ¿sí? Son frías, suspicaces. Suspicaces es ser desconfiado, ¿sí? Las personas que desconfían o son irracionales. Irracionales quiere decir que ante las pruebas de la realidad, ellos, bueno, pueden seguir sosteniendo su manera de pensar o ver las cosas. Y dentro de este grupo vamos a tener a los trastornos paranoides, los esquizoides y los esquizotípicos. Estos trastornos, chicos, siempre van a venir o van a desprenderse de los rasgos de personalidad. Recuerda que cuando nosotros hablamos de neurosis y de psicosis, que eso es otra cosa, por eso les digo, cuando toman apunte ustedes a veces tienen que prestarle atención más a las cosas que yo les marco. En neurosis tenemos una clasificación que es que predominan los rasgos histéricos, los rasgos fóbicos y los rasgos obsesivos. Entonces, cuando yo le digo cuál es la clasificación de neurosis, ustedes me nombren esas 3, ¿sí? Clasificaciones: obsesiva, histérica y fóbica. Cuando hablamos de psicosis, lo que predominan son los rasgos esquizoides, los rasgos paranoides, los rasgos autistas y los rasgos maníaco-depresivos. Entonces, cuando yo les pregunto la clasificación de psicosis, ustedes me dicen paranoia, esquizoide, maníaco-depresivo y autista. Bien, este grupo ustedes podrán ver que lo que predominan son ese tipo de rasgos, los rasgos más psicóticos, ¿sí? Que cuando se transforman en un problema, cuando se vuelven desadaptativos, se vuelven
inflexibles, no evoluciona, ¿sí? Y cuando dejan de ser únicos en la personalidad del sujeto. Entonces, cuando hablamos de rasgos paranoides, ¿sí? Vamos a hablar de personas que son muy desconfiadas y que se ofenden con facilidad. Estar paranoicos, ¿sí? Cuando nosotros decimos, oye, estoy re paranoico, es como decir, estoy perseguido. Perseguido porque pienso que el otro habla mal de mí, dice cosas malas de mí o me quiere hacer daño, etc. ¿Sí? En el caso de los trastornos de personalidad paranoide, es que ese rasgo paranoide que tenemos todos toma, ¿sí?, el poder sobre la totalidad de la personalidad. Entonces, son personas tan desconfiadas que todo lo que surja en el mundo exterior lo van a leer como un intento de dañarlos. Tienden a albergar resentimientos duraderos o permanentes, ¿sí? Son rígidos y prejuiciosos, tienen una necesidad particular intensa de ser autosuficientes. ¿Por qué son autosuficientes? Y porque como no confían en los demás, tampoco pueden, ¿no?, trabajar con los demás. ¿Por qué? Porque sienten que los demás son siempre sujetos que van a hacer cosas para perjudicarlo. Pueden mostrarse tensos y tener dificultad para relajarse en una entrevista, porque como piensan que todo el tiempo se los está evaluando, poniendo a prueba, o todo lo que se le pregunta es como para perjudicarlo, el sujeto está en alerta constante, por eso están tensos. Eh, y obviamente afecta a la vida personal, social y laboral, ¿sí? Esas son las características en los trastornos paranoides. En los trastornos paranoides van a aparecer los delirios, eso lo habíamos hablado en neuropsicosis. Recuerden que la gran diferencia entre delirio y alucinaciones es que los delirios son un trastorno del pensamiento, entonces por eso es una característica de los paranoides, porque los paranoides no es que alucinan, no ven cosas que no existen, sino que ellos, en función de cómo ustedes lo miren, cómo ustedes hablen, lo que ustedes digan, ellos van a hacer una interpretación que siempre va a estar ligada a la idea de que se las quiere perjudicar o hacer daño, ¿sí? Entonces aparecen los delirios paranoides, el delirio de que el otro me está atacando constantemente. En los trastornos esquizoides, ¿sí?, son sujetos que tienen poco interés en las relaciones sociales, ¿sí? Esto es algo que en la sociedad actual se está aceptando mucho los rasgos esquizoides, ¿sí? Las personas que son solitarias, las personas que no les gusta hacer las mismas actividades que los demás, llega la adolescencia y prefieren estar o leyendo el libro o haciendo algunas otras cosas, ¿sí? Que no es tanto estar en contacto con las personas. Antes, cuando existían, o sea, siempre existieron, pero antes este tipo de rasgos o de personalidades se los patologizaba, ¿no? Se tendía a preocuparse los padres, y actualmente también hay muchos padres que todavía les cuesta, ¿no?, aceptar que no todas las personas son sociables, ¿sí? Eh, que hay personas que disfrutan más de cierta tranquilidad. Cuando un rasgo esquizoide empieza a verse como un trastorno esquizoide, es, bueno, cuando este rasgo se vuelve inflexible, ¿sí? El sujeto siente mucho malestar subjetivo ante la presencia de un otro o ante las exigencias sociales. Entonces el sujeto no puede estudiar, el sujeto no puede trabajar, ¿sí? El sujeto no puede ser autónomo, no puede ser independiente. Eso es lo importante. Porque si yo soy un sujeto que trabaja, que estudia, que no me interesa tener una vida social, pero me hago cargo de mi vida y no necesito que me estén manteniendo porque tengo miedo de salir a la calle, o porque me desagrada salir a la calle, mejor dicho, bueno, no sería un problema.
los rasgos esquizoides. Entonces, tienen poco interés en las relaciones sociales, hay un rango emocional restringido, ¿sí? Parecen indiferentes a las críticas, a los elogios. Estos chicos, así como está acá, está en el DSM-5, está tal cual, ¿sí? Puntito por puntito, no es muy amplio la descripción, las características son estas, no hay más, porque en realidad el DSM te dice de las siguientes características, si usted tiene 4 o más, usted tiene un trastorno esquizoide. Entonces ustedes leen y van viendo, y si tengo 4 o más, soy esquizoide. ¿Sí? Así es. Así que no es muy amplio, no se compliquen en escribir porque es exactamente lo mismo. Este, entonces, el rango emocional es restringido, parecen indiferentes a las críticas o los elogios, y no es que parecen indiferentes, realmente son indiferentes, no, como a ellos la vida social no les interesa tanto, un sujeto que no les interesa. Si supongamos, nosotros dábamos un caso de un chico que tenía mucho talento con la música, creo que tocaba, no sé, el violín o algo así, y todo el mundo quería que fuese famoso y que se presentara. De hecho, habían muchos artistas que lo habían escuchado y querían que él se dedicara bueno, a la música, pero el sujeto no le interesaba. En realidad, lo único que hacía era tener un trabajo bastante solitario para subsistir, y pasaba mucho tiempo tocando su violín, pero no le interesaba todo lo que a los neuróticos nos interesaría, que si tengo un talento, quiero explotarlo, quiero hacerme famoso, quiero tener dinero, quiero tener este, gente alrededor, bueno, no les interesa. Entonces, ni los elogios ni las críticas, les da totalmente igual. Es algo que a los neuróticos nos gustaría a veces que nos pase, ¿no? Que sobre todo con las críticas, decir, bueno, quiero que no me importe, pero siempre nos termina importando. Bueno, a ellos no les importa. Tendencia a la soledad, ¿sí? Evitan las relaciones interpersonales estrechas, incluso las sexuales, no les interesa. Su carga libidinal, chicos, no está depositada en la vida genital. Su libido está depositada en otras cosas, como les decía, quizás en algún talento que tengan o en ciertos gustos, tienen mucho apego a los animales, pero no es que hayan libidinizado la cuestión genital. Entonces es como que a veces las relaciones sexuales pueden llegar a ser en cierto momento como una necesidad más fisiológica, pero no es algo que sea su fuente de placer como pasa en muchos neuróticos. Parecen insociables, fríos, huraños, suelen tener éxitos en empleos solitarios que otros no toleran, pueden soñar despiertos en exceso, tener gran apego a los animales, como les decía recién, y con frecuencia no tienen relaciones de pareja duraderas. ¿Sí? Fíjense que si nosotros vemos, ¿sí?, todos estos rasgos de los trastornos esquizoides, y si seguimos las reglas del DSM, que es, si ustedes tienen 3 o 4 de estas características, ustedes tienen un trastorno esquizoide, bueno, creo que muchos entrarían, ¿no? Por eso es que el DSM ustedes lo tienen que estudiar con, bueno, cierta crítica, ¿sí? Eh, si ustedes tienen todos estos rasgos, dicen, una vez me preguntan, chicos, ¿cuántos rasgos hay que tener? Porque estábamos en el trastorno paranoide, dice, porque yo tengo todos. Entonces nos reíamos, pero sí, si nosotros empezamos a pensar, bueno, soy rencoroso, sí, bueno, soy desconfiado, sí, esto y esto, bueno, tengo un trastorno paranoide. No tengo un trastorno paranoide por ser rencoroso, desconfiado, sino cuando no me puedo adaptar a ciertas situaciones, cuando me quedo en una forma de ser y no evoluciono, cuando empiezo a tener conductas estereotipadas con las personas que realmente tienen un trastorno de personalidad, y cuando eso realmente dificulta mi vida laboral, mi vida personal.
¿no? Ahí sí, si no, son mis rasgos, seré así, seré un poco paranoico, seré un poco quizoide, que no tiene nada de malo, ¿no? Como puedo ser un poco fóbico, un poco obsesivo, este, o un poco histérico. El trastorno de personalidad esquizotípico, chicos, es muy semejante al esquizoide, solamente que este trastorno, bueno, está o evoluciona, ¿sí? Por su excentricidad, evoluciona si no se trata hacia una esquizofrenia, ¿sí? Eh, es muy parecido en cuanto a que se le dificultan las relaciones interpersonales, ¿sí? Son sujetos más solitarios y demás, este, pero lo que los caracteriza a ellos es que son como peculiares, tienen pensamientos extraños, ¿sí? Eh, Quizás ustedes hayan conocido personas así sin que sea un trastorno, ¿no? Pero esas personas que suelen creer mucho en lo paranormal, que tienen una manera de ver el mundo bastante particular, que tienen ciertos pensamientos raros, pero bueno, nada, no, eso no es, ¿no? Hay muchas personas con rasgos esquizotípicos bastante acentuados. Dentro del trastorno, bueno, estas características empiezan a exacerbarse, entonces pueden aparecer sí, ya alucinaciones, ya ciertas visiones y demás que hace que estos rasgos terminen siendo un problema. Por eso, este, cuando empezamos a ver que esto pasa a ser inflexible, que los rasgos esquizotípicos son inflexibles y desadaptativos, bueno, hay que tratar porque puede evolucionar hacia una esquizofrenia. ¿Sí? Fíjense acá las características: carecen de amigos, se sienten incómodos en situaciones sociales, también son desconfiados, pueden tener percepciones, pensamientos inusuales, lenguaje excéntrico, afecto inapropiado. Cuando habla del afecto inapropiado, chicos, es que ante situaciones, por ejemplo, no sé, sensibles, pueden ellos mostrarse como distantes y demás, aunque ellos estén hablando de algo que los sensibiliza, es como que no se adecua su gesto a lo que expresan, ¿sí? O a veces pueden estar diciendo o hablando de cosas lindas, pero lo dicen con una cierta agresividad o forma de expresión que no es adecuada, que no es. A ver, no sé qué pasa, se me desconectó el auricular y hace eco. Espera un momento. A ver ahora. Ahora, ahora, más o menos. Bueno, quedó allá la voz, pero no sé por qué. Bueno, aparecen ideas excéntricas, también pueden desarrollar síntomas psicóticos breves. Eso es todo lo que refiere al grupo A, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a ubicar el grupo A dentro de ciertas estructuras o ciertos rasgos prevalecientes, vamos a decir que el grupo A tiene rasgos que prevalecen dentro de la psicosis, ¿sí? Dentro de la estructura psicótica. Después, el grupo B se caracterizan por ser personas melodramáticas, susceptibles y en busca de atención. Sus estados de ánimo suelen ser lábiles y superficiales,
con frecuencia aparecen conflictos interpersonales intensos, ¿sí? Y dentro de esto vamos a tener al antisocial, al limítrofe, al histriónico y al narcisista. Se clasifica en estos cuatro. El antisocial, chicos, tiene a veces un problema con la traducción, ¿sí? El antisocial es la psicopatía. A veces ustedes, por antisocial, fíjense que venimos hablando del esquizoide, venimos hablando del esquizotípico, que son personas que no les gusta estar con otra gente, que se les dificulta tener relaciones, ¿sí? De pareja y de amistad. Entonces, cuando viene el antisocial, bueno, a veces también suelen confundirse, ¿no? eh, no, es como una mala traducción, ¿sí? Antisocial es la psicopatía. Eh, o si lo quieren denominar de otro modo, también se les suele decir sociópatas, ¿sí? Que son aquellas personas que no es que tienen dificultad en vincularse con las personas en sí, sino que son personas eh, que detestan la sociedad, ¿sí? Por eso, y lo que ellos disfrutan de la sociedad es justamente hacer como daño. Cuando nosotros hablamos de neurosis, de psicosis y de psicopatía y perversiones, que están juntas, neurosis por un lado, psicosis por otro, psicopatía y perversión juntas, habíamos dicho que dentro de la neurosis hay un conflicto, ¿sí? Entre el ello y el yo, porque el ello quiere satisfacerse y el yo no le da lugar, ¿no? A las pulsiones del ello. Que en la neurosis el conflicto es entre el yo y el mundo externo, porque como en la psicosis el sujeto no tiene muchos mecanismos de defensa, puede frustrarse rápido y generar un rechazo con el mundo externo. Por eso la mayoría de las estructuras psicóticas no son sociables, ¿sí? Eh, dentro de la perversión y la psicopatía habíamos dicho que el problema es el super yo, que el super yo es muy lábil, muy blandito, ¿sí? Entonces el sujeto, todo lo que nosotros instauramos en la castración, que son los no, esto sí se puede hacer, aquello no, esto no lo hago porque no se debe, o esto no lo hago porque no quiero que la persona sufra, o porque me da culpa, bueno, todo lo que nos genera el super yo en la psicopatía no existe, ¿sí? Eh, es todo lo contrario. De hecho, a veces los sujetos buscan hacer las cosas que no están permitidas por el solo placer de generar sufrimiento, ¿sí? Entonces, en el trastorno de personalidad antisocial vamos a hablar de comportamientos irresponsables, con frecuencia criminal, que comienzan en la niñez o la adolescencia temprana, aunque no se pueden diagnosticar en esta etapa. ¿Por qué? Porque si hay algo que caracteriza la adolescencia es bueno, la necesidad de romper las reglas, ¿sí? Entonces, fíjense que una de las características principales que se evalúan en la psicopatía es que les gusta hacerle daño a los animales y a las plantas, ¿sí? Y hay algo que hacen los adolescentes, sobre todo los adolescentes varones, por una cuestión cultural, ¿no? No es una cuestión orgánica, genética, pero les encanta andar rompiendo acá en la islita cuántas veces se han plantado plantitas y carteles y de repente aparecen las plantas tiradas por acá, los carteles en el piso y demás. Y no vamos a decir que hay una manada de psicópatas haciendo eso, sino que, bueno, a los adolescentes les divierte romper las reglas, ¿sí? Entonces pueden aparecer estas conductas en la niñez y en la adolescencia, pero no se puede diagnosticar en esta edad.
eh, tiene que ser muy, muy extremo, ¿no? Para que uno lo pueda llegar a diagnosticar en esta edad. Tienen conductas impulsivas o irresponsables con falta de remordimiento hacia ese actuar. Ignoran y violan en forma crónica los derechos de otras personas, no pueden adaptarse a las normas sociales o deciden simplemente no hacerlo. Con frecuencia se asocian con el consumo de sustancias psicoactivas. Esto, chicos, también es algo como muy, muy despegado del resto de las culturas, ¿no? Que hace el DSM. ¿Por qué? Porque como en la psicopatía el objetivo es romper las reglas, este, no sé si yo estoy en Ámsterdam y tengo rasgos psicopáticos, mi conducta no va a ser drogarme, donde en un lugar donde las drogas son legales, donde hasta hay todo, vamos a decir, un acuerdo social, donde no se ve mal el tema de las drogas, ¿sí? Esto es como algo que muy. Recuerden que el DSM es el manual de psiquiatría hecho en Estados Unidos para toda América. Entonces ellos ya dan un rasgo generalizable, pero a esta parte de la sociedad o a las sociedades donde eso es ilegal, ¿sí? Si no es ilegal, al psicópata no le interesa. Puede ser encantadores en la superficie, pero generalmente son agresivos y muy irritables, ¿sí? El psicópata es muy carismático, ¿sí? Por eso a veces ustedes van a encontrar, que se ven muchos rasgos psicopáticos en las personas o en los casos de violencia de género, ¿sí? O en las violaciones, ¿sí? Donde, bueno, el sujeto resulta que era, bueno, ustedes habrán visto, hay muchos casos en pediatría, ¿no? Que se han encontrado, ¿no? Muchos pediatras reconocidos, carismáticos y demás, que en realidad, bueno, habían tenido muchos casos de abuso de niños y hasta, bueno, en pacientes en situación de internación se ha descubierto porque se filtraron filmaciones. ¿Por qué? Porque también el psicópata tiene esta capacidad de manipular que hace que otros este, sean cómplices, ¿sí? Pero los que son cómplices no son psicópatas, somos neuróticos manipulables, ¿sí? Los neuróticos somos muy manipulables. Esa es la ventaja para el psicópata. Entonces, después cuando se han descubierto esos casos, a veces muchas opiniones se dicen, no, porque él era una persona muy educada, era muy responsable, venía a horario, siempre se preocupaba por saludar con detalles pavos, porque cosas centrales no hacen, no sé, le traía una flor a la secretaria o le decía algo lindo, ¿no? Eh, no es que se sacrificaba todos los días en llevarla a su casa, ¿no? Hace cosas superficiales que a la gente, a los neuróticos nos convence, nos parece bonito, ¿no? Eh, entonces, ellos todo eso lo hacen como una forma de control, pero cuando se pone en evidencia ese control, bueno, se irritan, se vuelven totalmente agresivos, ¿sí? Por eso también está esto de bueno, afuera son de una forma y en casa son de otra, ¿sí? Porque en casa, como ya tienen todo controlado y tienen el poder, bueno, pueden ser déspotas, desagradables y un montón de cosas, ¿sí? Hay una serie que no me acuerdo cómo se llama, la del nene, que mata a una chica porque la chica no Eso se le iba a decir, acordaba de él. ¿Cómo de se llama que la serie? adolescente. Adolescente, El claro. chico le muestra a la psicóloga, al terapeuta, como que él es re bueno, como que sufrió, y sin embargo es ¿cómo se dice? Un, o sea, está re mal el nene, que es un Mm, psicópata. ujú. Y de hecho, hay una escena, para los que la vieron, pueden ahí ver bien cómo es la personalidad de la psicopatía.
Hay una escena donde él la manipula todo el tiempo a la analista, a su psicóloga, y en el momento en que ve que no la está pudiendo convencer, eh, se transforma en un monstruo. Él es un adolescente chiquitito, ¿no? Y tira la silla y le dice un montón de cosas horribles, ¿no? En esa escena. Este, Sale toda la furia de él, ¿no? Y cuando se calma, que esa es otra característica del psicópata, es como que vuelve a la situación anterior como si nada, ¿no? Entonces él se sienta y le dice, ay, perdón, te asusté, y vuelve a poner la cara de angelito y todo lo que él había estado mostrando, ¿no? Bueno, en muchos casos resulta, ¿sí? La psicopatía no es solamente, chicos, no pensemos solamente en aquellos sujetos eh, que son delincuentes, porque a veces se lo asocia solamente con los delincuentes que roban y demás, porque de hecho en muchos neuróticos robamos por deseo, porque queremos tener lo que no podemos tener, pero la característica fundamental de la psicopatía es que no lo hace por deseo, sino que lo hace porque su deseo real es generar sufrimiento en el otro, ¿sí? Eh, Nosotros trabajábamos un caso que es de un adolescente que, por ejemplo, robaba autos y el padre dice, bueno, si les gustan tanto los autos, les voy a comprar un auto. Y el chico va con ese auto que tiene, lo deja estacionado en un lugar y se roba un auto de menor valor, como mostrando que en realidad no me interesa, ¿no? Que todo lo que me puedan dar, lo que me interesa es, bueno, generar malestar, generar sufrimiento en el otro, ¿sí? Esa es la característica principal. Y de hecho, si nosotros empezamos a pensar, bueno, hay muchísimas sujetos de poder, ¿no? Que tienen rasgos psicopáticos, ¿no? Son manipuladores, que en realidad sus decisiones van orientadas a mostrar que ellos pueden hacer lo que quieren. Eso es lo principal. Y como hay carencia de super yo, no hay culpa. Eh, Porque a veces ustedes se concentran solo en los asesinos seriales, ¿sí? Y los psicópatas no son solo asesinos seriales, ¿sí? Hay muchos gobernantes, hay muchos empresarios. La mayor parte, para mí, si nosotros analizamos la psiquis de la mayor parte de los sujetos que dominan el mundo, se divide entre perversos y psicópatas. Bien, a ver cómo vamos de tiempo. Me voy a apurar un poquito. Eh, Personalidad borderline, ¿sí? Acá, chicos, van a tener un trabajo que es diferenciar bien las tres personalidades que vienen, ¿sí? Porque tienen un rasgo en común, tanto el borderline como el narcisista como el histriónico, que son sujetos que es como si fuesen niñitos chiquitos que quieren que siempre se haga lo que ellos quieren y si no se hace entran en una crisis, ¿sí? De angustia. Pero cada uno, bueno, va a tener las cuestiones que los identifican, ¿sí? El borderline, ¿por qué se llama borderline? Porque está en el borde, en la línea divisoria entre la psicosis y la neurosis. Recuerden que cuando pasamos la etapa oral secundaria y entramos a la etapa anal, en la etapa anal se dan en los rasgos obsesivos, ¿sí? Entonces, tanto el obsesivo como el paranoide tienen rasgos en común, ¿sí? Muy parecidos, nada más que el obsesivo siempre tiene miedo de dañar al otro porque controla demasiado sus impulsos o sus pulsiones de placer, y por eso arma rituales, y el paranoide tiene mucho miedo a ser dañado, porque como todavía en la etapa oral nosotros no tenemos una real diferenciación del yo, no yo,
sentimos que todo lo que viene de afuera es algo que nos hace daño, ¿sí? No lo podemos diferenciar de que son estímulos normales. Eh, bueno, el paranoide está dentro de la estructura psicótica, el obsesivo dentro de la estructura neurótica y el borderline está ahí al medio, sube y baja, ¿sí? Puede estar en ambos, por eso se llama borderline, ¿sí? No es enteramente neurótico ni enteramente psicótico. Su afecto es inestable, con ira intensa e inapropiada, tiene sentimientos de vacío o aburrimiento, ¿sí? Son todas características que nosotros tenemos en la infancia, ¿sí? Intento de evitar el abandono, todo el tiempo es como que quieren que se estén ocupando de ellos. A veces no pueden mantener relaciones estables, pero no por ellos, sino porque la gente que tienen alrededor llega un momento que no los toleran más, ¿sí? Porque son como niñitos demandantes, todo el tiempo están demandando. Y si estás es porque estás, y si no estás es porque no estás, ¿sí? Y hay una sensación de vacío que siempre colman con conductas, ¿no? De hiperalegría o de mucho enojo. eh, Suelen aparecer mucho las autolesiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces, recuerden que cuando hablamos de las características del inconsciente y decimos que la energía está libre, que no hay una representación palabra, sino hay representación cosa, quiere decir que a qué das sobrecarga de energía que nosotros tenemos y la podemos vincular a una sensación de malestar, como decir, bueno, me siento sola o me siento angustiada o tengo miedo, en el borderline es como de una intensidad tal que no le puede poner palabras, no sabe qué hacer. Y ahí es donde aparecen las autolesiones, ¿no? Como una manera de canalizar esa angustia. Y también de mantener la atención de los otros. Por eso recién cuando hablábamos decíamos que en las características generales que son hipersensibles, que son muy demandantes, que son sujetos dependientes y demás. Pueden experimentar episodios psicóticos breves. En esos episodios psicóticos breves pueden hacer cosas que después no recuerdan porque pierden la conciencia de la realidad, entonces solamente actúan, ¿sí? La inestabilidad en varias áreas dificulta el desempeño escolar, laboral o socialmente completo, ¿sí? Como personas, como amigos, como hijos, etcétera, son muy difíciles, ¿sí? ¿Por qué? Porque pueden ser muy agradables, muy dinámicos, tener una energía muy positiva en ciertos momentos y en otros momentos pueden ser muy oscuros, muy absorbentes. Por eso acá esta imagen que está acá los refleja bastante bien, ¿sí? Y como pacientes también, chicos, son bastante complicados. Bien. El histriónico, recuerden que el histriónico es un trastorno que deriva de nuestros rasgos histéricos. La histeria es la fijación en la fase fálica de aquellas características del Edipo, podemos decir, que se caracteriza por eh, ser una etapa en la cual el niño quiere ser el sujeto de atención, ¿sí? Quiere ser el único más bonito, el más amado, el más querido. Ustedes lo vieron en el caso Juanito, ¿sí? Que es un niño que cuando su hermanita le genera mucha angustia porque él quiere seguir siendo el único objeto de amor de sus padres, ¿sí? Y sobre todo de su madre en Juanito. Entonces, en esa edad, entre los 3 y los 5 años, el niño se pone como muy mañoso, muy celoso, pero al mismo tiempo es agradable, es atractivo a las personas que les gustan los niños, sobre todo, bueno, los disfrutan mucho en esta edad porque son muy encantadores y demás. Eh, ¿Qué pasa en el trastorno histriónico? Es que, bueno, estos rasgos permanecen intactos, ¿sí? No han evolucionado. Entonces necesitan reafirmar constantemente su atractivo, lo que los pone de manifiesto en su inseguridad. Entonces todo el tiempo
tienen que estar arreglados, tienen que ser vistos, se tienen que decir que son bonitos, pueden ser egocéntricos y seducir por medios sexuales, ¿sí? Recuerden que el histriónico, si bien es muy seductor sexualmente, tiene muchas dificultades con el coito. ¿Por qué? Porque es una fijación en la fase fálica donde el vínculo sexual no es algo que se desee, sino lo que se desea es el atraer, el seducir. Entonces, a veces ustedes pueden ver personas muy seductoras, ¿sí? Muy atractivas, muy sensuales, pero en el momento del acto sexual se transforman bueno, en niños temerosos que no disfrutan, porque en realidad lo que disfrutan es de lo previo al acto sexual. Sus estados de ánimo pueden resultar superficiales o reactivos al entorno, ¿sí? Si les prestan atención están felices y si no les prestan atención están tristes y pueden hacer berrinches. Hay baja tolerancia a la frustración con irritabilidad y su pensamiento carece de lógica o análisis, ¿sí? Entonces bueno, pero vos no me miraste mientras yo estaba haciendo tal cosa. Y no, porque estaba ocupado haciendo, no, pero vos no me miraste. Entonces, y empiezan a hacer como ese berrinche, ¿no? De niño chiquitito. Les cuento una escena muy cortita. Una pareja, el chico hacía cuestiones artísticas, entonces, bueno, su novia era muy histriónica, todos lo saludan y demás, y él ya sabía, ¿no? que estas cosas les conocía su personalidad, como les dije, las personalidades son predecibles. Él era el que había actuado, el que había cantado, el que le había ido muy bien, pero él que hace, va y compra una flor para regalarle a ella. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como él estaba teniendo toda la atención, ya es como una cuestión más inconsciente, él compra una flor y cuando va y le da la flor, ella está llorando, haciendo una escena como muy angustiada y, mi amor, ¿por qué? ¿Qué pasó? No, es que vos pasaste y no me miraste. ¿Sí? Eso fue la escena. Pero te fui a comprar una flor, ¿no? No, porque vos pasaste y yo estaba acá y no me miraste. Y eso, bueno, bastó para que fuera toda una escena de angustia y de llanto y donde él, bueno, le termina diciendo que no, que está todo bien, que ella es hermosa, bueno, y a tratarla como un bebé, ¿sí? Esa es la diferencia del histriónico con el borderline, que el histriónico termina mostrándose como una niña o un niño desprotegido que el otro tiene que consolar. En cambio, el borderline es como asfixiante. Entonces, a veces las personas se alejan. Y el narcisista, que también es una persona que necesita mucha atención, pero son personas que se sienten o se creen realmente importantes, ¿sí? Y necesitan mostrarlo todo el tiempo, ¿sí? Acá esta imagen es así como el narcisista se siente frente al mundo, ¿no? Y necesitan mostrar su superioridad. Entonces todo el tiempo están preocupados por la envidia, teóricamente todo el mundo los envidia, nadie reconoce su talento, su mayor capacidad intelectual, todo lo bueno que son, porque son unos envidiosos. Todo el mundo le quiere competir, ¿no? Es como que el narcisista todo el tiempo está pensando eh, en mostrar su superioridad. Por eso tienen actitudes prepotentes, falta de compasión, carecen de empatía, ¿sí? Rechazan intensamente las críticas y necesitan atención y admiración constante, ¿sí? Esto de rechazan las críticas es tal cual, chicos, ¿sí? Personas que son incapaces de aceptar, bueno, una crítica, que se les diga que hicieron algo mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen una autoestima tan frágil, en el fondo son tan frágiles que terminan
eh, haciendo como una formación reactiva, y es cualquier cosa que me ponga en evidencia mi fragilidad o mi debilidad, la rechazo, ¿sí? Por eso tienen también mucha preocupación por el arreglo personal, por mantener cierto aspecto, ¿sí? Juvenil, y algo que tienen distinto el narcisista con los anteriores es que en mostrar que son superiores siempre lo hacen mostrando la inferioridad del otro, ¿sí? Entonces, quizás ustedes tengan compañeros que dicen, ay, ¿cómo te fue? Re bien, me saqué un 8. Ay, bueno, yo me saqué un 9, ¿no? ¿Pero por qué te sacaste un 8 si el examen era re fácil? Estaba como para 9 o 10, ¿no? Suelen haber este tipo de comentarios. ¿Por qué? Porque todo el tiempo necesitan mostrar, ¿no? Esa superioridad. Ustedes van a encontrar eh, muchos, muchos personajes también dentro de la organización mundial, ¿no? Si ustedes piensan en presidentes, ¿no? ¿Se les ocurren presidentes con estas características? Digo, para que los vean de una forma más concreta, ¿no? Bueno, tienen que observar más a los presidentes. Van a ver. Sí, profe. ¿Quién? Digan si son, a ver, no habla de una posición política, sino de que uno pueda ver las características del otro, ¿sí? Y yo creo que no queda nada más evidenciado que en muchos presidentes, ¿no? Tengamos o no tengamos afinidad con ellos. De hecho, yo les confieso que a veces hasta me psicopatea este señor Putin por algunos rasgos que tiene, ¿no? Con los animales, bueno, yo que soy loca por los animales, tiene ciertos rasgos, ¿no? Así, en una cuestión creo que un surcoreano va y le regala, o un japonés, no me acuerdo, le regala un perrito, al perrito lo agarra del cuello el japonés, y Putin estaba sentado y se levanta inmediatamente y como que le saca el perrito de las manos y como que, no, al perrito hay que tratarlo bien. Y me cayó simpático ese, yo sé que es un psicópata, ¿no? Pero me cayó muy simpático eso que hizo, ¿no? No se preocupen, no es que soy prosoviética, nada, solo que me cayó bien me psicopateó Putin con ese acto, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué características ustedes, a ver, ven, decime, Luana, ¿qué presidente viste? No te animas. Bien, ¿qué? Bueno, podemos ver un montón, sin ir más lejos, chicos, no sé ustedes qué tanto contacto tienen con toda la realidad, pero podemos tomar, no sé, el presidente de Argentina, no se le puede hacer una crítica. Dicen que él no sufría bullying, ¿no? Cuando era joven, entonces ahí uno puede hacer un análisis bastante más minucioso entre su autoestima frágil y esta necesidad de mostrarse todo el tiempo superior y de decir que los demás son todos unos idiotas. Y una vez estaba en un congreso, en una conferencia, y estaba hablando ay, se me fue el nombre, bueno, no me acuerdo, un economista, que a mí me gusta mucho, se me fue el nombre. Bueno, no importa. Y una oyente hace un comentario y le dijo, pero vos sos una burra. Imagínense que ustedes están en un congreso y le digan, vos sos una burra, no sabes nada, ¿no? Un narcisismo tal donde él necesita mostrarse superior, y donde hay una fragilidad y hay una incapacidad, ¿no? De tolerar las críticas. Bueno, presidentes tenemos miles, entre psicópatas perversos y narcisistas, creo que está dominado el mundo.
Pero bueno, hagan ese ejercicio, no lo quieren exponer acá para que no les juzguen en Venezuela, en donde quieran pueden encontrar, chicos. Bien, y esto se los voy a dar rapidísimo porque nos quedamos sin tiempo, pero es fácil. Estos son muy fáciles. Estos son los trastornos de personalidad por evitación. Son personas tímidas que no tienen contacto con la sociedad, pero no porque no les guste. No es como el esquizoide o el esquizotípico que no les gusta, o como el paranoide porque desconfía, sino porque ellos se sienten inferiores realmente. Fíjense, todo distinto al grupo B, ¿no? Este grupo ellos se sienten inferiores, entonces sienten que cualquier cosa que pueden decir o hacer va a mostrar lo tonto que son, ¿sí? Es como que se va a reflejar que soy incapaz, que soy estúpido. Lo digo así sencillo para que lo entiendan, ¿no? Ustedes después lo dicen en términos más académicos. Entonces, son personas tímidas, con inhibición social, extremadamente sensibles a las críticas y a la desaprobación, por lo que dudan involucrarse con otras personas. Temen a la vergüenza de mostrar emociones o hablar, ¿sí? Se presentan a lo largo de toda la vida adulta y afectan la mayoría de los aspectos de la vida cotidiana. Entonces, no se relacionan con las personas por vergüenza, ¿sí? Una vergüenza extrema, ¿sí? Todos somos un poquito evitativos, pero cuando esto impide que tengamos una vida social deseada, o que tengamos una visión de nosotros mismos, vamos a decir, que vaya fortaleciendo nuestra autoestima, es un problema. En los dependientes son personas que necesitan la aprobación de los demás. Son todo lo contrario del evitativo. Necesitan estar con gente y necesitan que esa gente los esté aprobando todo el tiempo. Pero la base siempre es la misma, que se sienten inseguros y que se sienten no capaces. Entonces temen al abandono, se sienten desamparados cuando están solos, ¿sí? Pero no es como el borderline que se siente abandonado y te va a reclamar y te va a buscar y te va a llamar y te va a insistir, sino que ellos, bueno, es como que lo sufren en silencio, ¿sí? Necesidad de que alguien los cuide, la crítica los hiere con facilidad y se ofrecen voluntariamente para hacer tareas desagradables con el fin de agradar, ¿sí? Con tal de tener gente que esté con ellos, bueno, pueden hacer todo, ¿sí? Pueden ver también en la vida, yo he visto muchas personas con estas características. Y el obsesivo, ¿sí? Se caracterizan por ser perfeccionistas, ¿sí? Y estos son bien rígidos, por eso yo les decía, cuando hablan de autocontrol y autoobservación, no es una característica suficiente porque son las características que tienen los obsesivos. Suelen ser adictos al trabajo, son indecisos, pero no son indecisos, chicos, porque son inseguros como los anteriores, sino que son indecisos porque el obsesivo ve las 1500 alternativas que hay y siempre quiere elegir la alternativa perfecta. Entonces, para ellos su cabeza es como un juego de ajedrez. Vieron que en el juego de ajedrez nosotros, bueno, no solamente vemos nuestras partidas, las posibilidades de partida que tenemos, sino las posibilidades de partida que tiene el contrario con el movimiento que yo haga, y tengo que elegir la que yo considero más correcta. Entonces así funciona su cabeza todo el tiempo. Por eso a veces son tan indecisos, ¿sí? Son demasiado escrupulosos, ¿sí? Como muy morales, como que todo tiene que ser como ellos piensan. Insisten en que los demás hagan las cosas de la manera que ellos la hacen, y tienen dificultad para expresar los afectos, ¿sí? Carecen de generosidad, les cuesta mucho dar al obsesivo. Incluso pueden resistirse a desechar objetos, ya que bueno, siempre considera que son necesarios, ¿sí? Y las obsesiones y las compulsiones pueden faltar, aunque algunos casos pueden desarrollar los que ustedes conocen como TOC, ¿sí? Que son estos rituales que hace que ellos vayan regulando sus ideas. Si tienen un mal pensamiento, tienen un ritual para eso. Por ejemplo, golpear la mesa 2 veces. Si entran a un lugar, tienen que hacer o tener determinada conducta, ¿sí? Y eso es inflexible, que lo tienen que hacer sí o sí,
¿sí? Si no, algo malo va a pasar, ¿sí? En el trastorno obsesivo es porque se ejerce un control tan excesivo de las pulsiones del ello que el sujeto siente que cualquier pulsión del ello que salga va a ser dañina, entonces las tiene que controlar a todas. Por eso son tan estrictos. Bien, acá está la bibliografía, ¿sí? La bibliografía es el manual, el DSM-5, que habla de trastornos de personalidad, que va de la página 45 a la 85, depende la edición que ustedes tengan. Yo que tengo la quinta edición. Si tienen la quinta edición, es esa, esas hojas. Y si no, bueno, buscan por título. Bien. Bueno, señores, cualquier duda, aprovechen los prácticos. Así que para eso están, para que ustedes puedan sacarse sus dudas. Ay, bueno, se me fue el Zoom. Ah, no, ya se va. Ahí está, ahora sí. Bien, les tomo asistencia. Recuerden que los chicos que han estado con cámara apagada, si, pues yo corrijo, y excepto, bueno, quien participó, que vi, después yo de tomarle asistencia, si corroboro y están con cámara apagada, eh, no se les aplica el presente, ¿sí? Acuña Juan Ezequiel.